Regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 9:58 y vamos a continuar con el contenido del día de hoy. Recibimos a nuestro hermano y amigo Juan de Dios Hogando. Muy bueno, profesor. Directamente desde el panorama de la mañana. Claro, del panorama de Odali que nos lo presta. Sí. Es un talento del primer equipo. Así es. De la finca Ramón Alburquerque. De la finca. Sí, él es de la finca. Paliza era de la finca de él. Kimberly, Kimberly también. Gente brillante. Pues Ramón es brillante. Ramón tiene un problema con su temperamento emocional. Juan de Dios, ¿qué tenemos hoy en los temas internacionales? ¿Qué es lo que hay en boga? Vamos a ver. Buen día al país, buen día a la sociedad dominicana. En primero, un placer estar con ustedes, compartir la visión del país y del mundo. Ya se está limpiando, dicen que el dinero no limpia, pero Juan de Dios ya es refinado. Siempre estar con ustedes cada mañana y escuchar este programa nos da alivio y nos da esperanza de que el pueblo dominicano está avanzando. Miren, señores, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conjuntamente con el presidente de Rusia, intercambiaron palabras a través de una llamada. Y esa llamada duró 2 horas hablando sobre el conflicto ruso-ucraniano. Pero ya hoy le entró. ¿Sí o no? Sí. Hoy, profesor, había un cese al fuego ahí también. Pero ya le entró. Fluya, deje que fluya. Sí. Entonces, la llamada estaba pautada entre Donald Trump y Putin porque se está trabajando para una tregua definitiva en el Medio Oriente y también se está trabajando en una tregua en esa guerra de Ucrania y de Rusia. Porque, bueno, en este sentido hay que recordar que se hicieron 2 reuniones importantes en Arabia Saudita. Uno se hizo en Riad, la capital de Arabia Saudita, y el otro fue en Jeddah, donde se habló de un cese al fuego definitivo y un cese al fuego que Ucrania iba a partir de primero como el país que iba a aceptar el cese al fuego definitivo. Luego se iba a hablar con Rusia y que Rusia iba a tratar de acoger el plan que estaba presentando Estados Unidos. Efectivamente, ayer se hizo la llamada y se hablaron de varios temas importantes. Se habló de una tregua y esa tregua que se habló es una tregua parcial, de que Rusia no iba a atacar a la infraestructura estratégica de Ucrania. Dígase las plantas de energía, las industrias del acero, las plantas de los minerales especiales y así sucesivamente. No obstante, Ucrania no va a atacar a Rusia de manera aérea, es decir, los bombardeos. Se habló también de una tregua en el mar, porque la tregua venía por 2 vías. Iba a ser por aire, iba a ser por mar. Solamente Putin acogió y dijo que lo iba a dar para 30 días solamente en la infraestructura estratégica. ¿Por qué? Bueno, porque Ucrania está sufriendo una serie de ataques de Rusia, especialmente en las plantas de energía. Entonces está generando muchos apagones en Ucrania. Entonces, dice el presidente Zelensky que eso le ha generado mucha pérdida, especialmente a los grandes empresarios ucranianos, esos ataques. Ahora bien, Donald Trump dijo que eso iba a sentar la base para un acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo que plantea Putin dice que va a entrar en cualquier tratado o pacto con Estados Unidos siempre y cuando que no esté el rearme de Ucrania. ¿Por qué habla del rearme de Ucrania? Bueno, Ucrania es el país de Occidente más cercano a Rusia y es el país que hace frontera con Rusia, donde Rusia mueve todos los minerales que exporta. Por ejemplo, Rusia produce el 17% de todos los minerales del mundo, pero Rusia produce el tercer mayor productor de trigo del mundo y el principal exportador de trigo del mundo. ¿Usted sabe dónde pasan esos barcos? Ahí mismo en la cara de Ucrania. Si Ucrania entonces pone barcos militares cerca de la cara de Rusia, podía haber un conflicto en cualquier momento y atacar la infraestructura de Rusia. Rusia lo que se está cuidando en este conflicto para que su principal enemigo, que es Ucrania en este momento, no tenga fuerza militar para atacar en un momento determinado. Obviamente, Ucrania plantea su base en ese acuerdo. ¿Y qué ha planteado Ucrania? Bueno, Ucrania plantea en ese acuerdo una sola cosa: garantía
La garantía es que todos los puertos ucranianos que Rusia ha tomado, los territorios ucranianos que Rusia ha tomado, que se le devuelva a Ucrania, y que Ucrania va a garantizar, en ese caso, de que Estados Unidos debe garantizar un acuerdo para siempre. Y por ejemplo, Juan de Dios, ¿qué se ha hablado en ese caso sobre el ingreso o no de Ucrania a la OTAN? Que ese fue Correcto. el detonante del conflicto. No. Bueno, de entrada, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos que ese sueño no será. Estados Unidos también lo ha dicho el presidente Donald Trump. Obviamente, la insistencia de Ucrania con la Unión Europea era que Ucrania fuera parte de la Unión Europea y posteriormente de la OTAN. ¿Por qué digo esto? Bueno, es que Ucrania era parte de la Unión Soviética. Como era parte de la Unión Soviética y con el colapso de la Unión Soviética en 1991, luego, 3 años después, Ucrania se independiza de Rusia. Y cuando se da la independencia de Ucrania de Rusia, automáticamente el presidente de Ucrania es un presidente pro-occidente. Es decir, todos los presidentes que ha tenido Ucrania han sido prorruso o pro-occidente. Es decir, pro la Unión Europea o prorruso. El primer presidente, Leonid Khrushchev, planteó de que quería ser parte de la Unión Europea cuando la Unión Europea surge en 1992. Pero como Ucrania surge como país en 1994, entonces todas las armas nucleares que tenía Ucrania eran de Rusia, porque era parte de la Unión Soviética. En un acuerdo en 1994 que se llamó el Acuerdo de Budapest en Hungría, que se planteó de que Ucrania iba a devolver las armas a Rusia y que Rusia iba a dar garantía de seguridad, de que no iba a atacar a Ucrania, de que le iba a reconocer la independencia. Y entonces Ucrania le devolvió las armas. Le devolvió todas las armas. El Acuerdo de Budapest. El tercer y después le dio Putin ahora hasta con los panderos. El sexto país con más armas nucleares era Ucrania. Así en ese momento. Y Estados Unidos era el árbitro, también con Reino Unido. Fueron los que hicieron el pacto. Pero entonces ahí incumplido Putin incumplió, pero también Ucrania incumplió porque Ucrania no la OTAN, porque la OTAN hizo un acuerdo con Mikhail Gorbachev de que no se iba a expandir. Correcto. Y continuó expandiéndose hasta acercarse a la frontera de Rusia. Así es. Porque mira, ¿qué pasa? Cuando colapsó la Unión Soviética, porque primero vino el desboronamiento del muro de Berlín en 1989 y 2 años después la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Países como Hungría, Polonia, Letonia y Lituania, todos esos países eran parte de la Unión Soviética. Hoy usted sabe de qué son parte. Son parte de la OTAN, porque la promesa es que Estados Unidos no iba a expandir el bloque militar, porque la Unión Soviética tenía un bloque militar. ¿Cuál era? El Pacto de Varsovia. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Después que esos países se independizaron de la Unión Soviética, lo integró a la OTAN. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema de que Ucrania se iba a convertir en un colchón, porque el que hace frontera con Rusia, de que ese no iba a entrar dentro de la OTAN. Pero, ¿por qué Rusia violó el acuerdo en 1994? Porque Zelensky en el 2022 dijo, yo quiero ser parte de la OTAN. ¿Qué hace Putin? Moviliza la tropa y empieza un movimiento especial. Y esa operación especial lo hizo, ¿por qué? Bueno, porque anteriormente, cuando existía la Unión Soviética, todos esos pueblos que están cerca de Rusia, aunque son de un país, pero son prorrusos, porque son ciudadanos origen ruso. Entonces hay un grupo de familias que vive cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania que son prorrusos y hablan ruso, entre el 10 y el 15%. Entonces Putin fue a buscar esos territorios. De gente que se sentía que Zelensky los reprimió. Bueno, empezó primero con Poroshenko. En el 2014, recordar que el último presidente prorruso era Víctor Yanukovych. Yanukovych quería ser parte dentro de la Unión Europea, pero no quería ser parte de la OTAN. Pero el anterior de Yanukovych, que era Víctor Yushchenko, ese quería ser parte de la OTAN y parte de la Unión Europea. Ese fue que empezó el proceso para entrar dentro de la Unión Europea. ¿Qué pasó? 2010 gana Yanukovych, pero Yanukovych empieza una represión en contra de los proeuropeos. Y ahí la Unión Europea dice, bueno, no hay garantía de derechos humanos. Yulia Timoshenko cayó preso. En un momento determinado, la Unión Europea dijo, no puede ser Ucrania parte de la Unión Europea si no resuelve los temas de derechos humanos. Y ahí entonces empezó el Euromaidan. El Euromaidan fue en el 2014 cuando se da el movimiento social que derroca a Víctor Yanukovych. ¿Dónde va Víctor Yanukovych?
a Rusia, a Moscú. Cuando llega a Moscú, entonces hay un movimiento social, los movimientos separatistas surgen en el Donbass, donde está Lugansk y Donetsk, dos provincias que son de Ucrania, pero son prorrusos. Cuando ven que no hay gobierno, entonces empieza un movimiento independentista y Rusia lo acompaña. Luego, para estabilizar este país, como es parte de las Naciones Unidas y como la Carta de las Naciones Unidas dice en el artículo 4 la integridad territorial, entonces se sentaron en la mesa. Fueron a Bielorrusia, hicieron el acuerdo Min 1, Min 2, 2014, 2015. Pero ya se ha quedado el Donbass de este lado. Correcto, así es. Pero el acuerdo de Min 1, pues hicieron un referéndum. Correcto. El Min 1 y Min 2 lo que planteó de que Ucrania le iba a dar cierta autonomía a esa región e iba a respetar los derechos de esa gente. Pero iba a ser parte de Ucrania. Solamente iban a tener cierta autonomía. Ahora, ¿qué pasó? Es que cuando pierde Poroshenko en el 2017, viene Zelensky con otra transformación del acuerdo. Dijo, no, ahí no se va a garantizar ningún derecho. Eso. Así no iba a garantizar ningún derecho y ninguna autonomía. Y cuando dijo esto, entonces empezó una represión en contra de esos tigres. Entonces, ¿qué hace Putin? Putin dice, no, aquí hay un problema. Por eso que él dijo, nosotros empezamos una operación especial para desnazificar la región del Donbass. ¿Por qué? Porque los militares ucranianos estaban reprimiendo a la gente de Donetsk. Eran prorrusos. Y prohibiéndole inclusive el idioma ruso. Así es, correcto. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Putin que no iba a aceptar la entrada de la OTAN. Empezó la guerra, la Unión Europea, Estados Unidos y el bloque de Occidente empezaron a darle sanciones. Ahí eso provocó en el mundo el aumento del precio del petróleo, el aumento del precio del gas, de todos los commodities. Para que usted tenga una idea, en el mundo se producen como 1.200 millones de toneladas de trigo. El precio del trigo estaba a 400. En menos de 2 meses llegó a $1.000 una tonelada. Pero el precio del maíz en el mundo se produce como entre 800 a 900 millones de toneladas de maíz. Y el precio del maíz estaba entre $300 a 400. Llegó a costar $800 la tonelada. ¿Usted sabe por qué? No, es que Ucrania y Rusia son los principales exportadores de esos granos. Entonces esos granos van hacia Europa y van hacia África. Porque, bueno, África es el país con más crisis humanitaria. De esa gente necesitan trigo para hacer pan, como el caso de Egipto, Túnez, países como Etiopía, sufrieron una crisis humanitaria porque no llegaba el maíz, no llegaba el trigo. ¿Y qué hizo las Naciones Unidas? A través de Antonio Gutiérrez se reunieron con Zelensky, es decir, de manera parcial, tanto con Putin y también con el presidente Erdogan, para buscar un camino y buscar cómo esos barcos pueden cruzar el estrecho de Dardanelo, el mar de Mármara, y luego pasar por el Mar Negro y llevar esos trigos hacia Profesor, gracias por esta cátedra. ¿Usted escuchó, Prince? Se quedó Yemen, Sí, los ataques. Yo le tenía una pregunta. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba todo en paz entre Hamas e Israel. Y de momento... Que Trump se puso a decir que iba a hacer un risol ahí. Un risol allá. Y es que él iba a hacer un risol y iba a sacar a los palestinos de ahí. La situación de Israel y Hamas es que habían logrado una primera tregua. Un cese al fuego. Ese cese al fuego era que Hamas iba a entregar todos los cuerpos de los muertos y los secuestrados. Resulta que entregaron parte. Entonces la segunda parte del acuerdo tenía que cumplirse hace 2 días. Como no se cumplió, entonces el primer ministro tomó entonces el bombardeo. Sí, el primer ministro. Y entonces, si Trump y Putin duran hablando 90 minutos, hermana, casi 2 horas, ¿por qué amanecemos hoy, como decía el difunto Álvaro en paz descanse, que Rusia le ha entrado hasta objetivos donde hay hospitales y cosas a Ucrania? Eso es hoy en la mañana. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Para doblegar. Porque esa gente hablaron. Como están negociando. Pero que hablaron anoche. Hay que ver si es prensa occidental o es real. Correcto. Lo que sucede es, cuando se está haciendo un acuerdo de cese al fuego, el último día se ataca con fuerza. Eso siempre ha pasado, porque ya es el último día y al otro día entra a las 5 de la mañana el acuerdo de cese al fuego. Entonces el cese al fuego arranca mañana. Es correcto. Así es. ¡Vámonos, Cundo!